Nunca olvidaré el sonido de las esposas metálicas cerrándose alrededor de las muñecas de Elena. El clic frío y seco resonó en el vestíbulo del asilo como un disparo en medio de una iglesia. Ella gritaba, por supuesto, gritaba que todo era un error, que ella era una mujer respetable, que yo estaba senil y no sabía lo que decía. Pero el oficial de policía, un hombre alto con ojos cansados pero amables, no soltó su brazo. Recuerdo perfectamente cómo el rímel de Elena se corría por sus mejillas, arruinando ese maquillaje perfecto que siempre tardaba horas en aplicarse. 3 semanas antes, ella me había dejado en aquel lugar con una sonrisa hipócrita, asegurando que era por mi propio bien, que yo ya no podía valerme por mí misma. Y ahora, ahí estaba yo, sentada en mi silla de ruedas junto a la ventana, viendo cómo la justicia divina, o tal vez solo la justicia humana, llegaba para cobrar una deuda pendiente. Mis compañeros de residencia miraban con la boca abierta, los enfermeros cuchicheaban y mi hijo Roberto lloraba en un rincón, tapándose la cara con las manos como un niño pequeño. Ver a la mujer que me arrebató mi vida siendo arrastrada hacia una patrulla policial debería haberme dado alegría, pero solo sentí una inmensa tristeza y un vacío en el estómago. Pero espera, ¿cómo llegamos hasta aquí? Déjame contarte desde el principio, antes de las sirenas y los gritos, cuando mi vida todavía me pertenecía. Todo comenzó una tarde de martes, hace menos de un mes, en la cocina de mi casa. Esa casa que mi difunto esposo Antonio y yo construimos ladrillo a ladrillo hace 50 años. Recuerdo que el sol entraba por la ventana y daba justo sobre el mantel de hule con flores amarillas que he tenido por décadas. Olía a canela y a madera vieja, ese olor particular que tienen las casas donde se ha vivido mucho y se ha amado mucho. Yo estaba preparando un té, mis manos temblaban un poco. Es cierto, la artritis no perdona a los 80 años, pero mi mente estaba clara, tan clara como el agua. Escuché el motor del coche de mi hijo Roberto en la entrada. Mi corazón dio un pequeño salto de alegría, como siempre que él venía a visitarme. Roberto es un buen hombre, o eso quiero creer, pero tiene un carácter blando, como la masa de pan antes de hornearse. Siempre ha sido así, fácil de moldear. Y quien lo moldea ahora es ella, Elena. Entraron sin llamar. Elena llevaba esos tacones altos que repiquetean contra el suelo de baldosas como si estuviera marcando territorio. Traía puesto un perfume dulzón, empalagoso, que siempre me ha dado dolor de cabeza. Roberto venía detrás, con la cabeza gacha, arrastrando los pies. No me miró a los ojos cuando entró. Ahí supe que algo andaba mal. Una madre conoce el silencio de sus hijos, y el silencio de Roberto pesaba toneladas. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Elena, sin siquiera saludarme con un beso. Se sentó en mi silla favorita, la que está junto a la radio sin pedir permiso. Puso su bolso de marca sobre la mesa, apartando mi costurero con un gesto de desdén. Me senté despacio frente a ellos. Sentí un frío repentino, a pesar de que la tarde estaba cálida. Me ajusté el chal de lana sobre los hombros y miré a mi hijo. «¿Qué pasa, mijo?», pregunté, intentando que mi voz no sonara preocupada. «Los niños están bien, Marta», interrumpió Elena con esa voz que finge dulzura, pero que corta como un cuchillo afilado. «Estamos aquí por ti, por tu situación», repetí, frunciendo el ceño. Roberto suspiró y finalmente levantó la vista. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido. «Mamá, Elena y yo hemos estado pensando. Ya sabes que cada vez te cuesta más subir las escaleras. La semana pasada dejaste la hornilla encendida un rato más de lo debido». «Fue solo un momento, Roberto», me defendí, sintiendo cómo el calor subía a mis mejillas. Me distraje porque sonó el teléfono. A cualquiera le pasa. No estoy loca ni soy una inválida. «Nadie dice eso, suegrita», dijo Elena,
estirando su mano para tocar la mía. Retiré mi mano instintivamente. Su tacto era frío, sus uñas largas y pintadas de rojo parecían garras. Solo decimos que esta casa es enorme. Es vieja, tiene humedades, las tuberías suenan. Es mucho trabajo para una mujer de tu edad. Es peligroso. Miré alrededor de mi cocina. Sí, había una mancha de humedad en el techo que no había podido arreglar porque la pensión no me alcanzaba para tanto. Sí, el grifo goteaba rítmicamente. Pero era mi casa. Aquí crié a Roberto. Aquí velé a mi Antonio. Cada grieta en la pared tenía una historia. Pregunté, aunque en el fondo de mi alma ya temía la respuesta. El corazón me latía tan fuerte que sentía los golpes en la garganta. Roberto carraspeó, nervioso. Hemos encontrado un lugar, mamá. Un lugar hermoso. Se llama Residencia El Atardecer Dorado. Tienen enfermeras las 24 horas, jardín, actividades. Estarías atendida como una reina. Un asilo, dije. La palabra salió de mi boca como un escupitajo. ¿Quieren meterme en un asilo? Es una residencia asistida, corrigió Elena rápidamente, sacando unos folletos brillantes de su bolso. Mira las fotos, Marta. Mira qué habitaciones tan luminosas. Y lo mejor de todo es que no tendrías que preocuparte por nada. Venderíamos esta casa para pagar tu estancia y administrar tus gastos. Nosotros nos encargaríamos de todo el papeleo. Tú solo tienes que descansar. Ahí estaba la trampa. Vender la casa. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me negué a dejarlas caer. Apreté los labios para contener el temblor de mi barbilla. Miré a Roberto, buscando al niño que yo había acunado, al hombre al que le enseñé a ser honesto y valiente. Roberto, ¿tú estás de acuerdo con esto? Le pregunté con un hilo de voz. Él miró a Elena. Ella le devolvió una mirada dura, exigente. Él tragó saliva. Mamá, es por tu bien. De verdad, no podemos cuidarte como necesitas. Elena trabaja mucho, yo también. Y con los gastos de la universidad de los chicos, la casa se está cayendo a pedazos, mamá. Si la vendemos ahora, podemos asegurar tu futuro. Mi futuro, pensé con amargura. Mi futuro es corto, Roberto. Lo que quieren asegurar es su presente. No quiero irme, dije firmemente, golpeando la mesa con mi mano huesuda. Esta es mi casa. Tengo mis derechos. Elena suspiró, como quien pierde la paciencia con un niño berrinchudo. Marta, por favor, no lo hagas más difícil. Ya hablamos con el doctor. Él coincide en que necesita supervisión. Y siendo honestos, ya hemos iniciado los trámites. No estás en condiciones de decidir. Si te niegas, tendremos que pedir la incapacidad judicial. Y eso sería muy feo, ¿no crees? Que los vecinos vean a la policía sacándote. Sentí que el aire me faltaba. La crueldad en sus palabras estaba disfrazada de lógica, pero era pura maldad. Me estaban acorralando. Miré las fotos de mis nietos en la repisa sobre el fregadero. Miré mi vieja cafetera. Todo lo que yo era estaba en esas 4 paredes. Dame unos días, supliqué, sintiéndome de repente muy pequeña, muy vieja. Déjenme pensarlo. No tenemos días, Marta, sentenció Elena, levantándose y alisando su falda. Mañana vienen a tasar la casa. Tienes que empacar lo básico esta misma noche. Solo ropa y artículos de aseo. Los muebles no caben en la habitación de la residencia. ¿Y mis cosas? ¿Mis recuerdos? Pregunté, sintiendo un nudo en la garganta que me ahogaba. Nosotros guardaremos lo importante y donaremos el resto, dijo ella sin darle importancia. Lo material no importa, Marta. Lo que importa es tu salud. Roberto se levantó también y vino a darme un abrazo. Me quedé rígida como una estatua de sal. Su abrazo se sentía culpable. Olía a tabaco y a miedo.
Lo siento, mamá, me susurró al oído tan bajo que Elena no pudo oírlo, pero no hizo nada para detenerla. ¡Basta, Elena! ¡Es mi madre! Solo me apretó el hombro y se apartó. Se fueron igual que llegaron, dejándome sola en la cocina que de pronto se sentía inmensa y helada. El sonido de la puerta al cerrarse resonó como la tapa de un ataúd. Me quedé sentada allí durante horas, mientras la tarde caía y las sombras se alargaban sobre el suelo. Escuchaba el goteo del grifo. Plic, plic, plic. Cada gota era un segundo de mi vida que se escurría. Esa noche no dormí. Deambulé por la casa tocando las paredes, despidiéndome de los fantasmas. Fui a mi habitación y saqué una maleta vieja de debajo de la cama. Empecé a meter mis vestidos, mis camisones de franela, una foto enmarcada de mi boda. Mis manos temblaban tanto que no podía doblar bien la ropa. Sentía una mezcla de rabia y una tristeza tan profunda que me dolían los huesos. Pero en medio de esa desesperación, mientras guardaba una pequeña caja de madera donde guardaba mis documentos más importantes, algo se incendió dentro de mí. Una chispa. Recordé algo que Antonio me había dicho antes de morir. Marta, tú pareces frágil como una flor, pero tienes raíces de roble. No dejes que nadie te pase por encima. Abrí la caja de documentos. Allí estaba la escritura de la casa, y debajo un sobre amarillo que no había tocado en años. Lo miré fijamente. Elena creía que yo era una vieja tonta que solo servía para estorbar. Creía que podía venderme como un mueble viejo y quedarse con el dinero de mi esfuerzo. Pero Elena no sabía con quién se estaba metiendo. No sabía que esta vieja, antes de ser vieja, fue una mujer que luchó toda su vida. A la mañana siguiente, cuando llegaron para llevarme, yo ya estaba vestida y sentada en la sala, con mi maleta al lado. No lloré. No les di el gusto de verme quebrada. Subí al coche de Elena con la cabeza en alto. Ella parloteaba sobre lo feliz que sería en el asilo, sobre lo rica que estaría la comida. Yo solo miraba por la ventana, viendo pasar mi barrio, mis calles, mi vida, alejándose en el espejo retrovisor. Llegamos al lugar, el atardecer dorado. El nombre sonaba bonito, pero el edificio era gris y olía a desinfectante barato y a sopa de verduras hervida en exceso. Me dejaron en una habitación compartida con una señora que no paraba de gemir dormida. Elena firmó los papeles de ingreso con una rapidez pasmosa, sonriendo a las enfermeras, jugando el papel de la nuera abnegada. «Vendré a verte el domingo», dijo Roberto, sin mirarme, besando mi frente rápidamente. «Disfruta, Marta». «Es por tu bien», dijo Elena, dándome unas palmaditas en la mano como si fuera un perro. Cuando se fueron, me acerqué a la ventana. Los vi subir al coche, riendo, probablemente calculando cuánto pedirían por mi casa. Lo que ellos no sabían era que yo había hecho una llamada antes de que llegaran a recogerme. Una sola llamada a un viejo amigo de Antonio, un abogado jubilado que todavía me debía un favor. Me senté en el borde de la cama dura del asilo. El colchón chirrió. Miré mis manos arrugadas y llenas de manchas. 3 semanas. Solo tenía que aguantar 3 semanas. Ese era el tiempo que necesitaba para que la trampa que yo misma estaba a punto de tender se cerrara sobre ellos. Elena pensó que había ganado la guerra al sacarme de mi castillo, pero no sabía que se había llevado a la reina equivocada. Y así, en esa habitación fría y ajena, comenzó mi cuenta regresiva. La primera noche en aquel lugar fue, sin duda, la más larga de mi vida. Más larga incluso que aquella noche en el hospital cuando operaron a Roberto de apendicitis a los 10 años. El colchón estaba forrado de un plástico rígido y frío que crujía con cada respiración, recordándome a cada segundo que ya no era una persona, sino un cuerpo que debía ser higienizado y gestionado.
Mi compañera de cuarto, una mujer diminuta llamada Rosario que parecía hecha de papel de fumar, se pasó la madrugada llamando a su madre en susurros. «Mamá, ven, tengo sed», decía con una voz que partía el alma. Yo me levanté 2 veces, arrastrando mis pies doloridos por el suelo de linóleo helado, para acercarle un vaso de agua de la mesilla, porque nadie acudió a sus lamentos. El botón de llamada brillaba en la pared como un ojo rojo indiferente, pero las enfermeras, ocupadas en sus charlas al final del pasillo, no parecían oír nada. Cuando el sol entró por la ventana, no fue el sol cálido de mi cocina, ese que iluminaba el polvo flotando como oro molido. Fue una luz blanca, agresiva, que resaltaba la pintura descascarillada del techo y el color grisáceo de las sábanas. Una auxiliar joven, con ojeras profundas y un uniforme que le quedaba grande, entró de golpe, encendiendo la luz fluorescente sin siquiera decir buenos días. «Arriba, abuela, hora del aseo», dijo con la voz mecánica de quien ha repetido esa frase 1000 veces. Sentí una punzada en el orgullo. «No soy tu abuela», quise decirle, «soy Marta, y he sido maestra, esposa y madre». Pero me mordí la lengua. Mi plan requiere paciencia, y la paciencia se cocina a fuego lento. El comedor fue el siguiente golpe de realidad. Elena me había vendido la idea de un restaurante con menús nutritivos. Lo que encontré fue una sala enorme con olor a verduras recocidas y a lejía, donde 20 o 30 ancianos comían en silencio, mirando al vacío o a un televisor con el volumen demasiado alto que nadie estaba viendo. Me sentaron en una mesa con un señor que babeaba un poco sobre su babero y una señora que no paraba de doblar y desdoblar su servilleta de papel con manos nerviosas. Me pusieron delante un plato hondo con una pasta triturada de color marrón. «¿Qué es eso?», pregunté a la encargada que servía con un cazo de metal abollado. «Lentejas, cariño, todo triturado para que no se atraganten», respondió sin mirarme, pasando al siguiente plato. Miré aquella papilla. Yo, que había cocinado los mejores guisos del barrio, que sabía el punto exacto del laurel y el comino, tenía que tragarme aquel engrudo insípido. Me tembló la mano al agarrar la cuchara, no por el Parkinson que Elena insistía que tenía, sino por la pura rabia que me subía desde el estómago. Comí cada cucharada con la dignidad de una reina en el exilio, imaginando que cada bocado era un paso más hacia el día en que vería la cara de mi nuera desmoronarse. La verdadera prueba de fuego llegó a media tarde. Necesitaba confirmar que mi abogado, el viejo señor Garrido, había recibido mi mensaje antes de que me sacaran de casa. Me acerqué al mostrador de enfermería, apoyándome en mi bastón, intentando parecer más frágil de lo que era. «Señorita, disculpe», dije con mi voz más dulce. «¿Podría usar el teléfono? Olvidé mi celular en casa y necesito llamar a mi hijo para que me lo traiga». La enfermera jefe, una mujer robusta con cara de pocos amigos, levantó la vista de sus papeles. Sus gafas colgaban de una cadenita sobre su pecho amplio. «Lo siento, Marta». «Yacid», preguntó, revisando una lista. «Tu nuera, la señora Elena, dejó instrucciones muy claras. Nos dijo que el teléfono te altera mucho, que te confundes y llamas a gente que ya no existe o a horas intempestivas. Dijo que era mejor que te adaptaras primero al entorno sin distracciones externas, por tu bien». Ahí estaba otra vez esa frase maldita, «por mi bien». Sentí cómo la sangre me hervía en las venas. Me estaban incomunicando. Elena había tejido la red perfecta. Encerrarme, quitarme la voz y vender mi patrimonio mientras yo estaba aquí, atrapada entre paredes de color crema y olor a desinfectante. «Entiendo», dije, bajando la cabeza para que no viera el brillo de furia en mis ojos. «Es que extraño mucho a mis nietos». «Ya vendrán a verte el fin de semana», respondió ella, volviendo a sus papeles. «Ahora ve a la sala común. Van a poner música».
Me di la vuelta y caminé despacio hacia la sala. Mis zapatos ortopédicos chirriaban contra el suelo. Me senté en un sillón de vinilo que se pegaba a la piel y observé el panorama. Éramos desechos. Eso es lo que éramos para el mundo exterior. Muebles viejos que estorban en casas modernas. Pero mientras miraba a mis compañeros, vi algo más. Vi a la señora que doblaba servilletas sonreír cuando sonó un bolero antiguo en la radio. Vi al señor que babeaba intentar tararear la melodía. Había humanidad aquí, una humanidad resistente y dolorida que Elena y Roberto jamás entenderían. Pasaron 3 días que parecieron 3 años, 3 días de purés marrones, de siestas obligatorias, de trato condescendiente. Pero al 4.º día sucedió algo. Era jueves, día de visitas médicas. El doctor del centro, un hombre joven y apresurado, me revisó. Marta, veo en su expediente que tiene episodios de demencia senil avanzada, dijo, mientras leía la ficha que Elena seguramente había ayudado a redactar. Lo miré fijamente a los ojos, con esa mirada que usaba cuando mis alumnos no hacían la tarea. Doctor, míreme bien, le dije con voz firme y clara. ¿Le parezco demente? Sé que hoy es jueves, 14 de octubre. Sé que el presidente del país está en una gira por Europa. Y sé que la raíz cuadrada de 144 es 12. Mi cuerpo está viejo, doctor, pero mi cabeza no. Lo que dice ese papel es una mentira conveniente para mi familia. El médico se detuvo. Bajó la carpeta y me observó de verdad, quizás por primera vez. Hubo un silencio denso, solo roto por el sonido de un carrito de limpieza en el pasillo. «Es curioso», murmuró, frunciendo el ceño. «Su nuera fue muy insistente en que usted no era capaz de mantener una conversación coherente». Mi nuera es muy insistente en muchas cosas, especialmente cuando hay una casa de por medio que quiere vender, respondí, dejando caer la frase como quien deja caer una bomba de relojería. El doctor no dijo nada más, pero anotó algo en su propia libreta, no en la ficha oficial. Ese pequeño gesto me dio una esperanza voraz. Esa misma tarde, Roberto vino a verme. Llegó solo, con aspecto culpable y una bolsa de galletas baratas. Nos sentamos en el jardín, bajo un árbol que empezaba a perder las hojas por el otoño. El aire era fresco y me abroché la chaqueta hasta el cuello. «¿No te vi?», preguntó, evitando mi mirada, concentrándose en romper una hoja seca entre sus dedos. «Estoy como me dejaste, Roberto», le dije sin tocar las galletas, viviendo por mi bien. Él suspiró, un sonido pesado y triste. «Mamá, no empieces. La casa ya está en venta. Elena consiguió un comprador muy rápido. Firman la semana que viene. Es una gran oportunidad. Con ese dinero pagaremos esto por años y sobrará para... bueno, para cosas necesarias». Sentí un golpe en el pecho. La semana que viene, el tiempo se me acababa. Si firmaban la venta sería mucho más difícil recuperar mi hogar. Tenía que actuar y tenía que hacerlo ya. Mi plan de 3 semanas tenía que acelerarse. «Qué bien, hijo», dije, forzando una sonrisa que me dolió en el alma. «Me alegro de que todo se resuelva. Dile a Elena que me traiga ese vestido azul que me gusta tanto, el de seda. Quiero estar elegante para cuando venga a firmar los papeles finales aquí. Porque supongo que tendrán que traerme algún papel para firmar, ¿no? Aunque sea para cederte los poderes». Roberto se puso pálido. Sí, claro. Elena se está encargando de eso con el notario. Ella dice que como tienes el diagnóstico, bueno, es un trámite». El diagnóstico falso. La trampa era tan sucia que me daban ganas de vomitar, pero mantuve la compostura. Le acaricié la mano a mi hijo. Esa mano que yo había sostenido cuando aprendía a caminar. Ahora esa mano estaba firmando mi sentencia. «Dile que venga el domingo, Roberto. Dile que estoy resignada, que estoy feliz aquí, que ya no quiero luchar. Dile que ha ganado». Roberto me miró sorprendido y luego aliviado. Sus hombros se relajaron. «¿De verdad, mamá?».
De verdad, mentí. Quiero que estemos en paz. Trae a Elena el domingo. Haremos una pequeña celebración aquí. Cuando Roberto se fue, me quedé en el jardín viendo cómo el atardecer teñía el cielo de morado y naranja. El viento frío me secó una lágrima solitaria que corría por mi mejilla. Le había tendido el cebo. Elena, con su arrogancia, no podría resistirse a venir a regodearse, a verme derrotada, a celebrar su victoria. Lo que ella no sabía era que yo había conseguido, gracias a la señora de las servilletas, que resultó tener un nieto que venía a escondidas por la valla trasera, enviar esa segunda carta, la carta definitiva. Me levanté de la silla con dificultad. Me dolían las rodillas, me dolía la espalda, pero mi espíritu estaba erguido como un roble. Faltaban 3 días para el domingo. 3 días para limpiar mi nombre o perderlo todo para siempre. Volví a entrar en el edificio, y por primera vez desde que llegué, el olor a lejía no me pareció olor a limpieza, sino olor a campo de batalla. Entré en mi habitación, miré a Rosario que dormía encogida como un ovillo, y le susurré en la oscuridad. Aguanta un poco más, compañera. La justicia viene en camino, y viene vestida de anciana. Los días siguientes pasaron arrastrándose, lentos y pegajosos como la miel derramada. Aprendí a medir el tiempo no por el reloj de pared que siempre marcaba una hora incorrecta, sino por la rutina de las humillaciones. A las 7, el cambio de pañales de Rosario, cuyo olor agrio me despertaba antes que la luz. A las 8, el desayuno de café aguado y pan duro. A las 12, las pastillas que fingía tragar y que luego escupía envueltas en una servilleta de papel cuando nadie miraba. No podía permitir que me sedaran. Necesitaba mi mente afilada como una navaja, aunque mi cuerpo se sintiera pesado y torpe. Cada vez que una enfermera entraba, yo interpretaba mi papel. Dejaba la mirada perdida, balbuceaba nombres de gente muerta hace 20 años y me manchaba un poco la blusa al comer. Era doloroso, desgarrador para mi orgullo, pero necesario. Pobre mujer, la demencia se la ha comido en una semana. ¡Qué rápido avanza eso! Si supieran que mi silencio era una fortaleza y no un vacío, habrían corrido a avisar a Elena. Pero nadie mira de verdad a los viejos. Nos miran como se mira a un mueble estropeado que estorba en el pasillo. El domingo llegó envuelto en una lluvia fina y gris que golpeaba los cristales sucios de la sala de visitas. Me vistieron con el vestido de seda azul que había pedido, aunque me quedaba un poco holgado porque había perdido peso con esa comida del demonio. Me sentaron en una silla de ruedas, alegando que era por protocolo de seguridad para el traslado a la sala común, aunque yo podía caminar perfectamente. Acepté la silla. Cuanto más inválida pareciera, mayor sería el impacto de mi resurrección. Elena y Roberto llegaron puntuales. Ella llevaba un abrigo color crema impecable que contrastaba brutalmente con las paredes amarillentas del asilo. Sus tacones repiqueteaban en el suelo de linóleo. Clac, clac, clac. Sonaba a autoridad, a dueña y señora. Roberto venía detrás, cabizbajo, con esa expresión de perro apaleado que se le había quedado grabada desde que permitió que me sacaran de mi hogar. «¡Marta! ¡Qué guapa estás!», exclamó Elena con una voz chillona, demasiado alegre, falsa como una moneda de chocolate. Se acercó para darme 2 besos al aire, sin tocar mi piel, como si la vejez fuera contagiosa. «Te hemos traído unos pasteles, y mira, Roberto te trajo flores». Roberto me puso un ramo de claveles baratos sobre el regazo. Eran flores de cementerio. Lo miré a los ojos y él desvió la vista hacia la ventana. «Gracias», murmuré con voz temblorosa, manteniendo mi actuación. «¿Ha venido Antonio? Le dije que comprara pan». Elena intercambió una mirada de triunfo con Roberto. «¿Lo ves?», le dijo con los ojos. «Está totalmente ida». «No, mamá, papá no está», dijo Roberto con voz cansada.
Solo somos nosotros, Elena y yo. Ah, Elena. La mujer de los papeles, dije, dejando caer la cabeza hacia un lado. Elena soltó una risita nerviosa y sacó una carpeta de su bolso de diseñador. Sí, Marta, los papeles. Qué buena memoria tienes a veces. Justo de eso queríamos hablarte. Hoy es un gran día. Ya tenemos todo listo para la venta de la casa. El comprador tiene mucha prisa y paga al contado. Solo necesitamos una firmita aquí, un garabato, para confirmar que Roberto tiene tu autorización completa como tutor legal. Ya sabes, para que no tengas que preocuparte por nada de dinero nunca más. Desplegó los documentos sobre una mesa baja. Las letras eran pequeñas, un enjambre de cláusulas diseñadas para despojarme de todo. Me puso un bolígrafo caro en la mano. El metal estaba frío. Firma aquí, donde está la cruz, Marta. Hazlo por Roberto, para que él esté tranquilo, insistió ella, empujando suavemente mi mano hacia el papel. Mis dedos se cerraron en torno al bolígrafo. Sentí el temblor de mi mano, esta vez real, por la adrenalina que me recorría el cuerpo. Levanté la vista y miré a mi alrededor. En la entrada de la sala de visitas vi una sombra familiar. Un hombre mayor, con gabardina y sombrero, apoyado en un bastón. El señor Garrido. Mi viejo amigo, mi abogado. Y detrás de él, dos figuras uniformadas que hicieron que el corazón me latiera con la fuerza de un tambor de guerra. Elena, impaciente por mi lentitud, chasqueó la lengua. «Vamos, Marta, no tenemos todo el día. Firma de una vez». Dejé caer el bolígrafo. Rodó por la mesa y cayó al suelo con un sonido seco. Me enderecé en la silla de ruedas. Erguí la espalda hasta que mis vértebras crujieron. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire viciado del asilo, y clavé mis ojos en los de mi nuera. Ya no había temblor, ya no había mirada perdida. No, dije. La palabra salió clara, fuerte, resonando en la sala silenciosa. Elena parpadeó, confundida. ¿Qué dices? Marta, no empieces con tonterías. Es un trámite. Tienes que firmar. Dije que no, Elena, repetí, y esta vez mi voz tenía el tono que usaba hace 40 años cuando ponía orden en mi clase. No voy a firmar mi sentencia de muerte. Y no voy a permitir que vendas la casa que mi marido y yo construimos ladrillo a ladrillo con el sudor de nuestra frente. Roberto levantó la cabeza, asombrado por el cambio repentino en mi actitud. «Mamá, ¿estás bien?» «Estoy mejor que nunca, hijo», le respondí sin mirarlo, manteniendo la vista fija en Elena, que empezaba a ponerse roja de ira. «Estoy lúcida, estoy cuerda y estoy harta». «Marta, estás desvariando», siseó Elena, perdiendo la compostura, agarrándome del brazo con fuerza. «Tienes demencia, el médico lo certificó. Tú no decides nada aquí. Si no firmas, haré que te declaren incapacitada judicialmente mañana mismo y te quedarás en este agujero hasta que te pudras. ¡Firma! Suelte a mi clienta inmediatamente». La voz del señor Garrido tronó desde la entrada. Elena se sobresaltó y me soltó el brazo como si quemara. Se giró bruscamente y se encontró con el abogado, que avanzaba cojeando pero con una dignidad imponente, seguido por los dos oficiales de policía. «¿Quién es usted? ¿Qué significa esto?», gritó Elena, intentando recuperar su autoridad, aunque vi cómo le temblaba el labio inferior. «Soy el abogado de la señora Marta», dijo Garrido, llegando hasta nuestra mesa y poniendo una mano protectora sobre mi hombro. «Y estos agentes están aquí para notificarle algo muy importante, señora Elena». Elena miró a los policías, luego a Roberto y finalmente a mí. Su rostro pasó del rojo al blanco en un segundo. «¿Notificarme qué? Esto es un error. Mi suegra está enferma, no sabe lo que hace. Ha llamado a cualquiera». «La señora Marta sabe perfectamente lo que hace», interrumpió uno de los oficiales, dando un paso adelante. Llevaba una carpeta en la mano, no muy diferente a la de Elena, pero con un peso mucho mayor.
Tenemos una denuncia formal, respaldada por pruebas documentales y testimonios médicos independientes que el señor Garrido ha facilitado esta misma mañana. ¿Denuncia? ¿De qué está hablando? Roberto se puso de pie temblando. Elena, ¿qué pasa? Se la acusa de falsificación de documentos médicos, coacción, intento de estafa y maltrato psicológico a una persona vulnerable, recitó el oficial con frialdad profesional. Tenemos la declaración del doctor anterior, el de cabecera de su suegra, confirmando que la señora Marta no padece ninguna demencia. Y tenemos grabaciones, señora. Elena retrocedió un paso, chocando contra la mesa. ¿Grabaciones? Sí, querida, dije yo, y por primera vez en 3 semanas sonreí, una sonrisa triste pero victoriosa. ¿Te acuerdas de esa vieja grabadora que Antonio usaba para sus notas de voz? La metí en mi bolso el día que me sacasteis de casa. Lo grabé todo, tus amenazas en la cocina. Tu confesión de que el médico del asilo era amigo tuyo y te haría el favor del diagnóstico. Todo. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía oír el zumbido de la máquina de refrescos al fondo del pasillo. Elena miraba la grabadora imaginaria, luego a mí, con los ojos desorbitados por el terror. Su castillo de naipes, construido sobre mentiras y codicia, se estaba derrumbando sobre su cabeza perfectamente peinada. Señora Elena, dijo el policía, sacando unas esposas metálicas que brillaron bajo la luz fluorescente, queda usted detenida. Tiene derecho a guardar silencio, aunque le sugiero que empiece a pensar en una buena explicación porque el juez va a querer oírla. Roberto se desplomó en la silla, escondiendo la cara entre las manos, sollozando como un niño. Elena intentó protestar, intentó gritar que era una trampa, que yo era una vieja bruja, pero el oficial le giró las manos a la espalda y el clic de las esposas cerrándose fue el sonido más dulce que había escuchado en años. Me levanté de la silla de ruedas, despacio, alisándome el vestido de seda azul. Me acerqué a Elena, que ahora me miraba con una mezcla de odio y miedo puro. Te dije que era por mi bien, Elena, susurré, tan cerca que pude oler su miedo, que olía peor que el asilo. Y tenías razón. Ver cómo te llevan es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Mientras los policías la escoltaban hacia la salida, entre las miradas atónitas de las enfermeras y los otros ancianos, sentí que el aire volvía a mis pulmones. Garrido me apretó el hombro. ¿Estás lista para ir a casa, Marta?, preguntó suavemente. Miré a Roberto, que seguía llorando en la mesa, incapaz de mirarme. Todavía no, dije, mirando a mi hijo. Antes tengo que tener una conversación muy larga con él. Pero la pesadilla del encierro había terminado. Las 3 semanas de infierno habían valido la pena por este momento de justicia divina. Caminé hacia la ventana y vi cómo metían a Elena en el coche patrulla. Las luces azules giratorias se reflejaban en el cristal, iluminando mi rostro cansado pero libre. Ya no era un mueble viejo, era Marta, y volvía a tener el control. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero ver a mi nuera esposada en el asiento trasero de un coche de policía bajo la lluvia gris de una tarde de domingo me calentó el alma como si me hubiera tragado un carbón encendido. Mi nuera me trajo a este almacén de viejos por mi bien, convencida de que mi mente era un colalor y mi voluntad de trapo. 3 semanas le duró la fantasía. 3 semanas tardó la justicia en llamar a la puerta. Y no traía bombones, sino una orden de arresto con su nombre impreso en letras mayúsculas. Me quedé allí, de pie junto a la ventana, viendo cómo las luces azules giratorias se desvanecían calle abajo, rebotando contra los charcos del asfalto. El silencio que quedó en la sala de visitas era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Solo se oía el zumbido de la máquina de café y un sonido mucho más patético, el llanto ahogado de mi hijo.
Me di la vuelta despacio. Mis rodillas, que minutos antes habían sostenido el peso de mi dignidad como columnas de mármol, ahora empezaban a temblar, no por miedo, sino por la descarga de adrenalina que abandonaba mi cuerpo. Todo el asilo nos miraba. Las enfermeras cuchicheaban con las manos en la boca. Las mismas que ayer me limpiaban la barbilla con desprecio, ahora me miraban con una mezcla de terror y respeto. El señor Garrido, mi abogado y salvador, se acercó a la mesa donde Roberto seguía derrumbado, con la cabeza entre los brazos, sollozando como cuando tenía 5 años y se le rompió su bicicleta. Solo que ahora tenía 50 y lo que se había roto era su vida. Caminé hacia él. El sonido de mis zapatos sobre el linóleo resonó con autoridad. Tac, tac, tac. Ya no arrastraba los pies. Ya no había papel que interpretar. Me detuve a su lado y puse una mano sobre su hombro. Sentí cómo se tensaba bajo mi tacto. La tela de su chaqueta estaba húmeda, quizás por la lluvia, quizás por el sudor frío del pánico. «Levanta la cabeza, Roberto», le ordené. Mi voz salió ronca pero firme. No era la voz de una anciana desvalida, era la voz de su madre. Él levantó el rostro. Estaba rojo, hinchado, lleno de mocos y lágrimas. Era la viva imagen de la derrota. «Mamá», gimió, intentando agarrar mi mano, pero yo la retiré suavemente. «Mamá, te juro que yo no sabía lo de las pastillas. Te juro que yo creía que era lo mejor. Elena me dijo, ella me dijo que tú estabas mal». «No me insultes, Roberto», le corté, sintiendo un dolor agudo en el pecho. Verlo así dolía más que el encierro. «No me insultes fingiendo que eres tonto. Eres débil, hijo, pero no eres tonto. ¿Viste cómo me miraba el médico? ¿Viste cómo me trataban? Y preferiste mirar hacia otro lado porque era más fácil dejar que ella condujera el coche, aunque nos llevara a todos por el precipicio». «Pero es mi esposa», susurró como si eso lo excusara de todo. «Y yo soy tu madre, la mujer que te limpió las rodillas cuando te caías de la bicicleta, la que te veló las fiebres y la que te enseñó a distinguir el bien del mal. Parece que esa última lección se te olvidó por el camino, hijo mío». Mi voz no temblaba, pero mi corazón sí, se rompía en 1000 pedazos pequeños y afilados dentro de mi pecho. Ver a un hijo destruido es el dolor más antinatural que existe, incluso cuando él mismo se ha buscado la ruina. Roberto sollozó más fuerte, un sonido gutural y húmedo que hizo que varias cabezas se giraran en las mesas contiguas. Me senté despacio en la silla que Elena había dejado vacía. El asiento todavía conservaba el calor de su cuerpo y su perfume caro y empalagoso. Lo miré fijamente, observando las canas que asomaban en sus sienes, las arrugas alrededor de sus ojos. Ya no era mi niño, era un hombre viejo y asustado. «¿Por qué, Roberto?», pregunté en un susurro. «¿Por qué los gritos son para los que no tienen razón y yo tenía toda la razón del mundo?» «No me digas que fue por ella. Un hombre decide sus propios pasos. ¿Tanto te estorbaba yo? ¿Tanto necesitabas el dinero de la casa? Tu padre y yo trabajamos 50 años, privándonos de todo, para que esas 4 paredes fueran un refugio, no un cheque al portador». «Es que tenemos deudas, mamá», balbuceó limpiándose la nariz con el dorso de la mano, un gesto tan infantil que me dio ganas de abrazarlo y abofetearlo al mismo tiempo. «El negocio va mal». «Elena decía que con la venta nos salvábamos, que tú estarías bien cuidada aquí, que no te darías ni cuenta». «Que no me daría cuenta», repetí, saboreando la amargura de la frase. Me creíais tonta, o senil, o simplemente desechable. Eso es lo que más duele, hijo. Que me miraras a los ojos durante estas 3 semanas, viendo cómo me apagaba, cómo me obligaban a usar pañales que no necesito, cómo me daban comida que ni un perro querría, y no hicieras nada.
El silencio de los buenos es peor que la maldad de los malos. Y tú has estado muy callado, Roberto. El señor Garrido carraspeó suavemente a mi lado. Era su forma elegante de decirme que ya era suficiente, que no había nada más que sacar de un pozo seco. Puso una mano sobre la mesa y recogió los documentos que Elena había traído, esos papeles llenos de trampas legales. «Creo que es hora de irnos, Marta», dijo Garrido con su voz grave y tranquilizadora. «El taxi nos espera fuera. Tengo las llaves de tu casa». Me levanté apoyándome en el bastón que Garrido me tendió. Mis piernas pesaban plomo, pero la sensación de libertad empezaba a circular por mis venas como un vino caliente. Miré a Roberto, que seguía encogido en la silla sin saber qué hacer ni a dónde ir. Su esposa estaba detenida, su madre se iba y él se quedaba solo con su vergüenza. «Mamá», preguntó con un hilo de voz cuando vio que me daba la vuelta. ¿Puedo ir contigo? No quiero estar solo. No sé qué va a pasar ahora». Me detuve. La tentación de decirle que sí, de llevarlo a casa y prepararle una sopa caliente como hacía antaño, fue inmensa. Es el instinto, la maldición de las madres, perdonar lo imperdonable. Pero miré a mi alrededor, a las paredes amarillentas de ese lugar, a los ancianos olvidados en los pasillos, y recordé las noches de soledad y miedo que había pasado allí por su culpa. «No, Roberto», dije, y la palabra pesó como una losa de granito. «Hoy no. Hoy voy a volver a mi casa, a mi silencio y a mis recuerdos. Necesito limpiar el aire, abrir las ventanas y sacar el olor a traición que dejasteis tú y tu mujer la última vez que estuvisteis allí». «Pero mamá». «Tienes las llaves de tu piso, hijo. Ve allí. Llama a un abogado para tu mujer si quieres, o siéntate a pensar en qué momento dejaste de ser el hombre que tu padre quiso que fueras». Yo necesito estar sola, necesito lamerme mis heridas. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida. Garrido me ofreció su brazo y lo tomé con gratitud. Avanzamos por el pasillo central, bajo la luz fluorescente que tantas veces me había parecido la luz de una morgue. Ahora, sin embargo, cada paso resonaba con fuerza. Los otros residentes me miraban pasar. La señora de las servilletas, mi cómplice silenciosa, estaba junto a la puerta del comedor. Me detuve un segundo, le guiñé un ojo y le apreté la mano huesuda. Ella me devolvió una sonrisa desdentada y brillante. No hicieron falta palabras. Ambas sabíamos que hoy habíamos ganado una batalla en una guerra que casi siempre perdemos. Al salir a la calle, el aire frío de la tarde me golpeó la cara. Olía a lluvia, a asfalto mojado y a tubo de escape. Pero para mí era el perfume más dulce del mundo. Olía a libertad. El taxi estaba esperando con el motor en marcha. Garrido me abrió la puerta trasera como si yo fuera una reina y no una vieja con un vestido de seda arrugado. Mientras el coche avanzaba por la ciudad, vi pasar los edificios, los parques, la gente corriendo bajo los paraguas. Todo seguía igual y, sin embargo, todo había cambiado. Yo había cambiado. Había entrado en ese asilo siendo una anciana que temía estorbar y salía siendo una mujer que sabía exactamente cuánto valía su espacio. «¿Estás bien, Marta?», preguntó Garrido, rompiendo el silencio. «Estoy cansada, Antonio, muy cansada», admití, recostando la cabeza en el asiento. «Pero estoy viva y tengo mi casa». Llegamos a mi calle cuando ya había oscurecido. El taxi se detuvo frente a la verja de hierro forjado. Mi casa. Allí estaba, con sus ladrillos oscuros y el rosal trepador que Antonio plantó hace 30 años y que ahora necesitaba una poda urgente. Se veía oscura, triste, sin luces encendidas, pero seguía en pie, como yo. Garrido me ayudó a bajar y me acompañó hasta la puerta. Me entregó el juego de llaves. El metal estaba frío y pesado en mi mano. «¿Quieres que entre contigo?», preguntó.
No hace falta, amigo mío. Ya has hecho bastante. Vete a descansar. Mañana hablaremos de los honorarios y de qué hacer con la denuncia. Mañana será otro día, asintió él, dándome un beso respetuoso en la frente. Buenas noches, Marta. Eres una mujer valiente. Vi cómo se alejaba el taxi y me quedé sola frente a mi puerta. Metí la llave en la cerradura. Giró con un chasquido familiar, un sonido que había temido no volver a escuchar nunca. Empujé la puerta y entré. El olor de mi casa me envolvió al instante. Olía a cera para muebles, a lavanda seca y a polvo acumulado. Olía a mi vida. Encendí la luz del recibidor. Todo estaba tal y como lo había dejado aquella horrible mañana. El abrigo de Roberto seguía colgado en el perchero, olvidado en la prisa del secuestro. Verlo allí me provocó una punzada de dolor, pero lo ignoré. Caminé despacio por el pasillo, tocando las fotos colgadas en la pared. Mis nietos sonriendo en la playa, Antonio y yo el día de nuestra boda, Roberto en su graduación. Pasé la mano por el marco de esa última foto. El cristal estaba frío. Llegué a la cocina. Me senté en mi silla de siempre, la que estaba cerca de la ventana al jardín. El silencio era absoluto, pero ya no era un silencio aterrador. Era mi silencio. Nadie iba a venir a decirme cuándo comer, cuándo dormir o cuándo tomar una pastilla. Miré mis manos, apoyadas sobre la mesa de madera de roble. Estaban manchadas por la edad, con las venas azules marcadas como ríos en un mapa, y temblaban ligeramente. Había ganado, sí, había recuperado mi hogar y había castigado a quien me quiso hacer daño, pero el precio había sido alto. Había visto la verdadera cara de mi familia y esa imagen no se borraría jamás. La soledad, que antes era una compañera molesta, ahora se sentía como una guardiana necesaria. Me levanté con esfuerzo y puse agua a hervir en la tetera. El silbido del vapor, minutos después, fue la única música que necesité. Me serví una taza, me ajusté el chal de lana sobre los hombros y miré por la ventana hacia la oscuridad del jardín. Mañana llamaría a un cerrajero para cambiar la cerradura. Mañana limpiaría el polvo. Mañana empezaría a vivir de nuevo, bajo mis propias reglas, hasta el último de mis días. Porque mientras me quede aliento, nadie volverá a decidir por mí. Bebí un sorbo de té caliente y sentí cómo el calor bajaba por mi garganta, descongelando las 3 semanas de invierno que había llevado dentro. Estaba en casa, y esta vez la puerta se cerraba por dentro.